Bé, doncs comencem. Bona tarda a tots els que esteu aquí sobretot, també i els que esteu connectats. I bé, donar-vos la benvinguda. Jo per mi també és un goig, és un plaer compartir amb vosaltres, no? I fer la presentació d'aquesta, que és la 8a conferència, pot ser, del cicle de conferències, no? Que heu organitzat la secció dels metges joves i MIR. I jo, bueno, a mi quan em van comentar i em van oferir la possibilitat de compartir amb vosaltres aquesta estona, la veritat és que em va agradar molt i la conversa que vaig mantenir també amb el doctor Villavicencio em va agradar, no? Perquè jo soc metgessa de família, d'especialitat, i és veritat que tot el que és l'acompanyament a la mort, aquesta mirada pal·liativa, no? I bueno, doncs crec que és un punt que a tots ens interessa moltíssim, tard o d'hora, no només a nivell professional, també és veritat que a nivell personal hem viscut situacions o les podem viure i és molt important com a metges tot el que és la comunicació i un aspecte molt important que ens comentaran ara que és tota la planificació. No? Jo us anava a presentar una mica el currículum del doctor Villavicencio, però no sé si la Berta, que és, o ella ens dirà l'objectiu, no? el vol presentar, però jo a mi el que sí que ell és geriatra, no? del Parc Salut Mar, i és veritat que és professor, no? I el director de l'assignatura de Medicina Pal·liativa de la UIC, és màster també de la UIC en pal·liatius i la veritat és director i fundador també de l'associació, no? De la Fundació Care Doctors, que a més va agradar molt també, compartim una amistat comuna dins del patronat, que és la doctora Garcia, i m'agrada molt perquè també té aquesta visió més de la part comunitària, o sigui, com traslladar tot el que és l'atenció pal·liativa, la intervenció pal·liativa, aquesta mirada des del punt de vista de les escoles, no? Aquesta intervenció comunitària que també com l'especialitat que tenim no? de medicina familiar i comunitària és molt, molt important, és una visió important. I jo, sense més, sí que potser la Berta explicar una mica el motiu no? del per què vau triar doncs, fer aquesta xerrada i agrair-li molt al doctor Villavicencio que hagi vingut avui. Bueno, hola a tots, gràcies als que sou aquí de forma presencial i als que sou també online. I no m'extendré gaire res, però crec que després de fer l'assignatura de Medicina Pal·liativa a la UIC ningú queda indiferent. Siguin traumes, otorrinos, família, no sé, anàlisis clínics, facis el que facis, no quedes indiferent després d'aquesta assignatura. Aleshores, dins de la secció hi havia gent amb molta inquietud per aquest tema, nosaltres teníem aquesta bona relació després d'haver fet l'assignatura, aquest contacte que jo sabia que podíem tirar d'aquí perquè és un docent a tots els nivells, a les escoles, com deies, és un docent de vida. I és un tema que és que comparteixo el que tu dius, ja no que te'l trobis a la feina, és que passaràs tu. O sigui, tots acabarem igual. Llavors, jo crec que és molt important des de petits parlar d'aquest tema sense tabús, conèixer-lo, saber com afrontar-lo, perquè ens hi trobarem. I bueno, sense extendre'm més, crec que és un tema vital. Igual que és com impepinable que hi hagi pediatres a un CAP, jo crec que hauria de ser una condició indispensable que hi hagi pal·liativistes a un hospital i hi ha hospitals de tercer nivell que no tenen un servei de pal·liatius actualment i jo crec que és un gran problema que ens trobem en el dia a dia. Per tant, per seguir donant importància a aquest tema i per tirar-lo endavant i aviam si acaba de despegar del todo ya, doy paso al doctor Villavicencio, que seguro no nos va a dejar indiferentes a nadie. Muchas gracias. Bueno, gracias por la invitación, Berta, por haberme contactado, Colegio de Médicos por haber facilitado esta charla, ¿no? Bueno, en principio, cuando hablábamos del título, nos planteamos esto, ¿no? La intervención paliativa, y Berta me hizo un título, pues, es algo, una herramienta para un proceso único que van a vivir todos nuestros pacientes, aunque somos traumatólogos, ¿no? Entonces, es más claro, es muy complicado muchas veces. Entonces, bueno, muy bien, genial. Entonces, lo importante es estar preparados. Pasar esto con esto, ¿no? Entonces, esta charla... Vale. Vale. Vamos a ver por qué es importante. ¿Cuáles son las principales barreras? Y obviamente, ¿qué podemos hacer? Voy a responder a estas tres preguntas, básicamente. Cuando pienso, digo, ¿por qué es importante que todos estemos formados en
como esta, o en formación en cuidados paliativos o en atención final de vida, es básicamente preguntar si somos conscientes de esta realidad. Por ejemplo, ¿cuál es la tasa de mortalidad que tenemos aquí? Doctora, hematóloga, ¿cómo te llamas tú? Mar, ¿cuál es la tasa de mortalidad que tenemos aquí? Nosotros, los que estamos aquí. La tasa de mortalidad, el 100%. Todos los que estamos aquí vamos a morir. Y además, independientemente de que seas hematóloga, que seas geriatra, familia, traumatólogos, la situación profesional, sobre todo tú, no siempre se curan los pacientes. Hay otro. Y por otro lado, aunque seamos dermatólogos, pues tú eres psiquiatra, ¿no? No, ¿qué haces tú? También familia. Aunque psiquiatras o dermatólogos, en nuestra vida personal nos vamos a encontrar con el final de la vida. Y eso es... Entonces, y nosotros ahora curamos, yo también, aparte de, pues, al final de la vida, cuando me toca pues la curo, ¿no? Una infección la curo, pero mi paciente tiene una situación concreta de su vida. Entonces, es importante primero por eso, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque es algo que está presente en la sociedad. Entonces, yo cuando trabajé, como había dicho hace un momento, estabais hablando de los proyectos del colegio, cuando empecé a trabajar en la WIC, dije, claro, los chavales, o sea, a los piscina, me acuerdo, ¿no? Sobre el final, ¿visto morir vosotros? Pero casi a ninguno, algún familiar y tal, pero a mí me sabía la atención de que opinaban con autoridad, ¿no? Incluso los trabajos de investigación sobre opinión de estudiantes de medicina tenían mucha sobre ciertos temas de final de la vida, digo, pero si no morirá nadie. Entonces, pero es importante ser conscientes de que como es una realidad hay que ir más allá. Si el estudiante de medicina que acaba de entrar de tercero no tiene mucha idea del final de la vida, tampoco la tendrá un chaval que está en el colegio, no en el bachillerato, y menos a un niño pequeño. Entonces, ¿y sabéis cómo? Bueno, los que estáis en la UI ya lo saben esto, ¿no? Pero ¿sabéis cuántas formas de morir o trayectorias final de la vida hay? Doctor, ¿cómo te llamas tú? Marc. Edu, Marc, ¿sabes cómo vamos a morir? Aquí en este planeta Tierra que conocemos. ¿Violenta o no violenta? Vale. Esto es una pregunta de examen. ¿Ah? Vale. Hay 4 formas de morir. 4 formas. Entonces, ahora mismo, mira, 4 formas de morir. Una es la muerte súbita. Hace poco hemos celebrado el Congreso de Medicina Paliativa, hace un mes, y el presidente de la Sociedad de Cuidados Paliativos ha muerto muerte súbita. Una semana antes del Congreso. Es un tío que está adelante, pero claro, no se lo esperaba, 40 y no llegaba a los 50. Tal cual. Entonces, la muerte súbita. Ser conscientes de que en cualquier momento de nuestra historia, yo ahora mismo salgo, pues mira, he venido por... No, me estrello, pago, me da un infarto, yo tengo casi 50, tengo colesterol alto, pues me puede dar un infarto, no pasa nada. La muerte súbita. ¿Cómo he vivido esa situación? ¿Ah? Ni te has enterado. Pero el tema es que si eres consciente que en cualquier momento puede pasar, cada uno, a mí lo que me han enseñado los cuidados paliativos, a disfrutar la vida al máximo, ¿no? Por eso es que me dedico a hacer todo esto. ¿Por qué? Porque en principio siempre he pensado, digo, cuando me toque, me gustaría haberlo disfrutado, para empezar. Entonces, la segunda forma de morir es por enfermedad oncológica o hematológica que avanzada, enfermedad oncológica que va, hace una curva rápida. ¿Vale? Entonces, a veces no somos conscientes de que estamos en esta situación. ¿De acuerdo? Y la otra forma de morir, médico de familia, insuficiencia orgánica. ¿Sabéis a qué edad empieza el envejecimiento? ¿No? Muy bien. A los 30, 33 años. Yo ya estoy en esa etapa. Entonces, a esa edad empezamos a envejecer. La gente se pregunta. A la señora de 95 años, una línea cardíaca que dice, doctor, ¿y esto por qué? Por hasta 95 años y es una bomba que bombea, pero tiene un sistema eléctrico que ya tiene 95 años y falla como fallan las luces, ¿no? Entonces, eso hay que saber explicarlo. Entonces, en ese proceso de insuficiencia orgánica, debemos de ser conscientes de qué momento de la vida de las personas nos encontramos. ¿De acuerdo? Y la otra forma de morir es cuando la gente llega por fragilidad, un envejecimiento poco a poco y va a acabar.
¿de acuerdo? O sea, se va apagando como una velita, que vemos habitualmente en los geriatras, ¿no? Entonces, el punto importante es ser conscientes de cuál es la realidad de la población, independientemente de la que tengamos. Sabéis que más o menos el 75% de las personas mayores de 65 años son pacientes crónicos. Y de esos, el 15% en la población española son pluripatológicos. O sea, con 4 patologías. En la población catalana, más o menos hay un 5% de pacientes crónicos. Y de ese 5%, hay un 1% que tiene paliativas. ¿Qué quiere decir eso? De ese 1%, ¿cuántos se mueren por cáncer? ¿Cuántos más o menos? ¿Cuántos? De ese 1% por cáncer. Pocos. ¿Pero cuánto? No, de ese 1%. No. De este es el total. Un 0,2% de los pacientes se mueren por cáncer. O sea que estamos hablando que la otra gran parte que se muere no tiene cáncer. Lo que quiero decir es que muchas veces nos centramos en el paciente oncológico y nos olvidamos del paciente crónico avanzado, que también se va a morir, incluso la población es mayor. ¿De acuerdo? A veces me contaba esto, pero me encontré con un amigo que es muy religioso y me dice, hay que rezar por los que tienen cáncer. Los que no tienen cáncer también, porque también se mueren igual. Se mueren igualito. Y se mueren peor porque son los grandes olvidados. Y el punto importante ¿es importante por qué? Porque esto nos va a pasar aquí, a nosotros, y nos va a pasar en nuestra población, a nuestros padres. El tema es, si no lo hemos pensado, ¿cómo me gustaría que fuera cuando los otros tomen decisiones por nosotros, no sabrán qué hacer? Esto es clave. Cuando otros tomen decisiones por nosotros, no sabrán qué hacer. Entonces, ¿qué hacemos nosotros los paliativistas? Es importante por esto. Entonces, ¿por qué? Nosotros mejoramos la calidad de vida de pacientes y familias. A veces dejamos a la familia al lado y eso no es bueno. A mí me gusta hacer visitas, siempre digo. Cuando voy al domicilio, digo, a veces quien me llama, porque yo me dedico a la vida privada, suele ser el hijo que va a pagar, pero dice, ahí está la cuidadora. Dice, no, ¿y usted? ¿Cuántos hermanos sois? 3, pues los 3. ¿Por qué? Porque es paciente y familia. Se le está muriendo la madre, no el padre. Que se enfrentan a problemas asociados con enfermedades amenazantes para la vida. Pueden estar aquí, aquí o aquí. A través de la prevención y alivio del sufrimiento. ¿Cómo se muere un paciente con cáncer de pulmón? Ahogado. ¿Cómo se muere un paciente con EPOC? Ahogado, pero no son iguales. Un paciente con cáncer de pulmón percibe que se va a morir porque le va faltando el aire. Un paciente con EPOC no es consciente que se va a morir, porque es lo de vida. No entiende a veces por qué puedes hacer un proceso, pero entra, sale, ¿no? Y a veces yo me he encontrado con pacientes que dicen, no entiendo por qué el neumólogo me ha hecho que ya no venga a la consulta. Tal cual, porque no tiene que ofrecer. Entonces, aquí es importante, prevención y alivio del sufrimiento. ¿Cómo se muere un paciente con cáncer de colon? Ocluido, con náuseas, vómitos. Entonces, ¿cómo se muere un paciente con demencia avanzada entre un cuadro de delirio, un cuadro de infección, un cuadro respiratorio? Claro, broncoaspirado, pero si yo soy consciente que mi paciente o el paciente que estoy acompañando, tengo esa responsabilidad, se va a morir ahogado, tengo que tener todas las situaciones concretas para definir ese sufrimiento. Eso es clarísimo. No me puedo desentender de ese punto. Esto es claro. Y además, que la familia lo comprenda. Que la familia lo comprenda. Por medio de la identificación temprana impecable, evaluación y tratamiento del dolor y otros problemas físicos, psicológicos y espirituales. La gran mayoría de formaciones a veces cuesta tocar estos temas. No tienes que entrar en religión, sino simplemente en la trascendencia personal de cada uno. ¿De acuerdo? Entonces, esto es fundamental. ¿Qué más? A ver. ¿Qué es esto? Entonces, nosotros, los paliativistas, ¿dónde entramos? En el diagnóstico, cuando la enfermedad es potencialmente curable, no curable o terminal. La enfermedad.
Vale, pero ¿dónde me llamas tú, doctor? Tú eres hematóloga. ¿Cuándo me llamarías? ¿Ah? Cuando no es curable. Vale, perfecto. Todos, pero todos tenéis la obligación de tener cuidados de soporte y tener unos conocimientos de cuidados paliativos. Esto es clave. Porque está frágil, no pasa nada, no hay que hablar de la muerte para intentar trabajar un proceso de intervención paliativa. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo un día te viera, pongo ejemplo, a cualquiera de vosotros en el hospital, joven, con una situación de enfermedad degenerativa o una situación de fragilidad, no pasa nada porque yo te pregunte cómo te quieres que te cuide, quién es tu entorno familiar. Ahora que tú estás en este momento concreto de tu vida, ¿quiénes son las personas claves con las que yo debería contar? Y no estoy hablando de la muerte, es su intervención. Y eso que he dado en la historia clínica va a ayudar para unas siguientes fases a mis compañeros y al sistema. ¿De acuerdo? Esto es fundamental. Entonces, a partir de aquí, los cuidados paliativos entramos cuando la enfermedad es no curable. Y obviamente un mal concepto que es pues, que entramos también al final de la vida. Pero no entramos justo aquí, entramos mucho antes. Por lo tanto, como decía Mar, esto es gradual. Poco a poco. Entonces, cuando el neumólogo, cuando el oncólogo, cuando el detecta que están fallando los tratamientos, se pone en contacto con el paliativista y a partir de aquí, pues hacen un trabajo conjunto. Y esto tenemos que tenerlo en la cabeza, porque si no, ¿qué quiero decir? Porque si no, al final, nosotros, como me ha pasado muchas veces, soy el médico de la muerte. ¿No? Usted es el médico de la muerte, ¿no? O el que ayuda a morir. Y digo, yo no ayudo a morir a nadie, yo ayudo a vivir el proceso final de la vida hasta que dura. Y esto es clave. Si un día me dijo una familia, usted es el doctor muerte, me dijo, ¿no? Porque claro, si el oncólogo le sigue un tratamiento, si el hematólogo le sigue un tratamiento, claro, yo aparezco como una guadaña y pinto. A, a partir de aquí es gradual, y ha de ser así, siempre. Y por eso tenéis que perder ese miedo a que nosotros vamos a hablar del final de la vida. Simplemente vamos a conocer al paciente para ayudarle mejor en un proceso concreto. Y al día de hoy es fluctuante, porque como ha avanzado mucho la tecnología y la ciencia y los tratamientos de quimioterapia, no necesariamente el paciente entra en este proceso. El paciente puede pasar 3 procesos oncológicos, ¿no? Varias líneas de quimioterapia y no morirse. Hay que ir observando, hay que ir haciendo prevención de cómo pueden ir las cosas. ¿De acuerdo? Entonces, a partir de aquí, ¿cuál es la necesidad de soporte multidimensional? Nosotros trabajamos una dimensión física, emocional, social y espiritual y también la dimensión de la información. ¿Cómo informamos? Esto es clave. ¿Cómo informamos? ¿Por qué? Porque o sea, el dolor, el paciente, cada uno tendrá su dolor físico dependiendo de la patología, tendrá su dolor emocional dependiendo del background que tenga, social si está acompañado o no, tendrá su situación espiritual, pero también la información duele mucho más cuando no la hay. Y a veces decirla o hacerla, pues nos quedamos al margen. Y es importante que vosotros como residentes os forméis, porque es clave todo lo que hacemos en cada momento con el paciente. Os voy a contar una anécdota. Yo tengo... nació muy prematuro, complicaciones. Entonces, en el último, o sea, se complicó y tal, y pues tuvieron que hacer una cesárea de urgencia. Entonces, claro, yo llego, fue en el Vallebrón, y escribí una carta quejándome, ¿no? por la comunicación, pero que... Y le puse el título, ¿cómo es estar al otro lado? ¿Por qué? Porque se complicó la cirugía, se complicó mi mujer, terminaron en la UCI y tal. Entonces yo llego y me dice el residente de Gine, de la noticia. Y entonces me pilló en el pasillo del quirófano y me dice, tú eres médico, ¿no? Le digo, sí. Pues mira, tu mujer y ya has desangrado y ya desconecté. Entonces, probablemente tenga... Así que mira. Entonces, el tema es este, ¿no? ¿Cómo somos conscientes de cómo damos la información? El hecho de que yo sea médico no quiere decir que no sea padre, sea marido. Entonces, debemos tener conciencia de todo eso. Los cuidados paliativos, mi padre es urólogo, y siempre decía las cirugías, ¿no? Pues, siempre tiene pequeños detalles. Yo siempre he pensado, ¿no? Y mi madre es ginecóloga también, siempre decían lo mismo. Yo siempre digo, bueno, mira, para mí
los cuidados paliativos también es una especialidad al día de hoy, pero es una forma de hacer de pequeños detalles, pequeñas cosas que debemos ser conscientes. ¿Por qué? Porque es un proceso único. Entonces no va a pasar más. O sea, puedes operar una vez, pero al final la vida es único. Por lo tanto, es fundamental estar preparados y trabajar la información. ¿Y quiénes? Vamos a dar ese soporte. Si veis aquí, el núcleo, la familia y el paciente y todos los que acompañamos. Médicos, enfermeras, trabajadoras sociales, farmacéuticos. Vamos a ser médicos, vosotros, yo ya soy médico, vosotros vais a ser médicos especialistas, no estáis a poder formar a las personas que están a vuestro lado. Porque al final las personas aprenden que va formando, te sientes, ¿no? Entonces, si no te ven a hacerlo correctamente, pues la gente entra en ese condicional, ¿no? Entonces, es clave esto. Muy bien, dicho esto, es intervención. ¿Por qué? Porque te ayuda a trabajar la planificación anticipada de cuidados. ¿Y sabéis lo que es la planificación? ¿Tú cómo te llamas? A ver, ¿y de qué especie? Otorrino también. ¿Qué es la planificación anticipada? Antes de que ocurra. Vale, pero ¿es el documento o no? Ya, muy bien. La planificación o planificación de decisiones anticipadas o planificación compartir atención, que es una parte de esto, va a garantizar la autonomía y el cuidado del paciente. ¿Cómo te gustaría que fuera? O sea, os lo habéis dicho muchas veces. Mis hijos siempre dicen, papá siempre se está muriendo. Porque siempre digo, cuando yo me muera, esto me muera tal. Entonces, papá siempre se está muriendo, ¿no? Entonces ya lo tengo todo más. Saldrá como menos me lo espero, pero bueno, he podido hablar con mis padres, he podido hablar con mis abuelos, pero cuando mi abuela vivía, pude hablar con ella, pude hacer un proceso de planificación, con lo cual pues, yo me quedé muy tranquilo cuando. Entonces, esto es fundamental. Y además, aprovecha la oportunidad y para trabajarlo con todos los pacientes que veo en situación de fragilidad. ¿Por qué? Porque es importante. Porque si yo veo que alguien está caminando por la cuerda floja, o sea, es malamente, porque es mi profesional. Entonces, hay dos definiciones para que entendamos. Lo que salió de la definición de la Asociación Europea de Cuidados Paliativos y la definición que tenemos de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos. La definición es que permite, vamos aquí, identificar los valores, que es importante para ti. O sea, yo ahora mismo, imaginaros, yo tengo, dentro de poco haré 50 años. Tengo 50 años, soy médico, tengo 5 hijos, me diagnostican un cáncer. ¿Qué crees que sería importante para mí? Mi familia. Ahora, tengo 50 años, viajo mucho. Un cáncer sería importante para mí. Entonces, va a variar mucho dependiendo de las circunstancias de cada persona. Es decir, la atención centrada en la persona es muy fácil, pero tenemos que ser conscientes de que cada persona tiene de cómo nosotros como profesionales seamos capaces de tener esa visión de la situación. Entonces, identificar valores, reflexionar sobre el significado de consecuencias de escenarios. Yo estuviera aquí con un cáncer, ¿cómo me gustaría que fuera? ¿Hasta dónde sería capaz de aguantar? Más quimioterapia, menos, ¿no? Yo, como los he visto de todos los colores, al día de hoy digo, pues mira, no hay un caso que diga, pues no. Cuando empiece a envejecer, ¿no? Depende cómo la situación, cómo quiero llegar, hasta dónde, ¿no? Y obviamente si llego a la fragilidad, pues si pierdo el oremus, ¿cómo me gustaría que me cuidara? Esto es clave. Entonces, es importante hablarlo, primero trabajarlo nosotros, porque si no trabajamos nosotros nuestro propio proceso de fragilidad, no podemos verlo en los demás. Definir objetivos y preferencias para tratamientos de atención médica futuras. Y obviamente discutir con los familiares y con los profesionales sanitarios. Abordar las preocupaciones físicas, psicológicas, sociales y espirituales. No todos lo viven de la misma manera. Yo he visto gente como geriatra, ¿no? Personas mayores que los hijos se quejan y dicen, nadie piensa en mí, ¿no? Esto es un clásico en nuestra sociedad ahora. Tíos de 40 años, o gente de mi edad, que tienen los padres de la misma edad que yo. Nadie piensa en mi depresión o mi ansiedad. Claro, cada uno lo vive.
el envejecimiento de su padre o de su madre lo vive de una manera frustrante y hay otras personas que lo viven de otra manera, como una oportunidad de ayudar. Entonces, identificar un representante. ¿Has pensado alguna vez cómo te gustaría? ¿Quién decidiría por ti? Ahora yo hago la pregunta. Si ahora tuviéramos una enfermedad grave que amenace nuestra vida, ¿quién decidiría por ti? En mi caso, mi mujer. Tu hermano, ya lo tienes claro. Tú, tu pareja. Tu pareja. Mira, muy bien. Claro, ¿por qué es importante esto? ¿Por qué? Porque hay gente que conoce su entorno y dice, claro, mi pareja no decidiría, no haría bien las cosas que yo quiero, se atascaría o tal. ¿Tú? ¿Tú? Tu marido. No lo tiene claro. Tu padre, tu pareja, o tus padres o tu... Esto es clave. Tanto es fundamental registrarlo y revisarlo periódicamente, porque ahora he dicho mi mujer, pero cuando si llego a los 70 o 80, mi mujer está frágil. Yo tengo varios hijos, tengo 5, yo sé que una la va a liar. Y siempre digo, ostras, por favor, mira. Típica familiar toca narices, ¿no? Que está ahí, incluso un día le planteé un proceso de planificación, vi un señor en una residencia que estaba encamado mirando al techo. Entonces, claro, obviamente había hecho un cuadro de broncoaspiración en una residencia. Por lo tanto, la única opción es pincharle algo intramuscular o enviar al hospital. Lo llevaba así 10 años. 10 años. Entonces digo, bueno, lo más fácil es al hospital. Claro, yo no me puedo escaquear de esa responsabilidad porque digo, ¿qué me gustaría que hicieran conmigo en una situación como esta? Entonces, ya, ¿no? Y les expliqué la situación. Claro, dos decían al hospital, no, una decía al hospital, dos decían, no, no, funciona bien. Y si no funciona, le acompañaré. ¿Vale? Y el 061, la Cruz Roja no te lleva a casa, nadie te lleva a casa. Cogimos el furgón de la residencia y lo llevamos a casa. Instalado y todo muy bien. El paciente duró ahí 24 horas, falleció tranquilo. El tema es que yo lo llevé a mi casa. Y es, mi mujer me dice, yo te voy a marchar. Que es muy diferente. Te dejaría marchar porque a un momento me tengo que marchar. Es inevitable, me tengo que marchar. Lo que quiero es marcharme bien. Es saber que tenemos un límite también, los médicos. Entonces, a partir de ahí te dejaría marchar, dice la mayor. Yo también, como te conozco, dice. La segunda dice, llevaría al hospital. Esa es la que la va a liar, dice. Y luego los demás dicen, bueno, no, lo que digan vamos. Entonces le digo, y le pregunto a la segunda, me quedé preocupado. ¿Tú por qué dices que me llevarías al hospital? Dice, porque no quiero que te mueras. Tal cual. Entonces, ese es el punto importante, de que, claro, cuando llegue ese momento, otros decidirán por ti. Y más lo hayas hablado, es mucho mejor. No hay que tener miedo de pasar una sola vez. Entonces, ¿cuáles son las principales barreras? Obviamente, porque tiempo no tenemos. Esto es clave. Entonces, el tiempo en médico de familia es muy limitado. Las visitas que ahora que estás en paliativos, pues tienes una hora, bueno, estás ahí en el foro una hora, ¿no? Sí. Pues es diferente, pero claro, cuando el paciente está muy agudo y tienes 20 pacientes y tienes una consulta de pues tiempo, abrir el melón. ¿Qué información vas a recoger? ¿Qué le vas a preguntar? ¿No? Porque no puedes decir, bueno, a ver, ¿qué me dice? Entonces, lo otro es, haciéndolo bien, no estoy haciéndolo bien, no es el momento. Y a partir de aquí es la situación que puedes generar en ese proceso. Único, tenemos que vender algo. La gente lo necesita, pero no lo sabe. O sea, no lo sabe, pero lo necesita. O sea, pon un paliativista en tu vida que lo vas a necesitar. Que es verdad. Todos nos vamos a morir. A partir de ahí son las principales barreras. ¿A qué podemos hacer? Puntos importantes para trabajar esta situación. Es decir, dependiendo del momento del paciente. Por ejemplo, me he puesto el ejemplo al momento. Si fuera mi situación, tú no pensarías en mi actividad profesional, pensarías en mi familia, que sería importante para mí. Pero si tú quieres hacer un proceso de intervención paliativa y planificación conmigo, si yo soy empresario, pensarías que esto me preocupa. Por ejemplo, hay un ejercicio que siempre le pongo a mis alumnos del programa que tengo, que es un hombre que era diseñador de modas. ¿No? Y entonces el tío es que y este hombre, su imagen corporal era lo que más le importaba. ¿Por qué? Porque estaba soltero, tenía su pareja
pero su imagen corporal no quería recibir a nadie. Mientras que hay otros que les da igual. Nosotros tenemos que tener esa visión global. Luego el ingeniero que entra con una situación de Alzheimer, ¿qué crees que le preocupa? Si es controlador, perder el control. ¿No? El que es ¿Has visto el paciente que te llega con su tablita cuadriculada, con todos sus morfina, todo lo que apunta? ¿Qué voy a decir? Esto no me lo he inventado yo, está en el Gold Standard, en el framework del Advanced Care Planning del 2019. Hablar una conversación. Puedo trabajar en la situación. O sea, ¿por qué? Quiero ayudar. Y esto es clave. Yo quiero ayudar. Entonces, y luego registrar. No hay que. ¿Quién nos va a decir? Nos puedes, honestamente, como decir, si lo haces bien, bien registrado, tal cual. Discutir con el paciente. Mira, ¿estamos de acuerdo en esto? Esto es claro. Y luego, ser los responsables. ¿No? Hace poco yo la tengo en el máster de cuidados paliativos del ICO. Yo soy tutor. Entonces, el año pasado hicimos un trabajo con una médico de familia que trabaja en el 061 y me dice, Cataluña ha invertido una cantidad de dinero en tener registrado el sistema sanitario, el PIC, ¿no? El Plan de Cuidados. Y yo como médico de familia, domicilio, o me lo encuentro vacío, o lo que encuentro no me sirve para tomar decisiones. Claro, ¿qué está pasando? ¿No? ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? Entonces, esto es fundamental. Entonces, muy bien. Y por eso es importante hacer este proceso. Trabajar primero, como decía, tu propia fragilidad. Entonces, nosotros tenemos una estructura desarrollada para trabajar esto, donde es una serie de viñetas para trabajar con la gente mayor, si veis aquí, los pacientes crónicos, y obviamente unos conceptos para trabajar con los pacientes jóvenes. Es un paciente mío, paciente joven, cuyo padre es pediatra, que ahora ha escrito un libro que se llama Aprender a morir para saber vivir. Pero su padre es pediatra, catedrático de pediatría. Me llamó ahora tiene ya 26, 27 años. Me llamó cuando tenía 20. No, más. Entonces me dijo, me duché. Entonces digo, pues mira, vamos a conocerle, ¿no? La planificación en fases. Entonces, en fases. La primera fase, conocerle. Oye, Xavi, porque ya él es conocido, o sea que no te digo, Xavi, tal, como él ha vivido de pequeño, es como paciente con EPOC, está acostumbrado a un estilo de vida, no es consciente, pero había tenido varios ingresos. Entonces, una vez que le puse la situación de fragilidad en su cabeza, dejé la situación del hospital. En Terrassa, ¿no? Entonces terminé en la UCI de Terrassa, un sábado por la noche, venga al hospital de Terrassa. Y entonces estaba en la UCI y entonces dijeron, o lo intuban, o sea, si no se puede, o sea, estaba con la máquina, digo, si no se puede, no puede soportar solo, habrá que intubarlo, pero él no quería, o hacer una traqueostomía. Entonces él dice que no quería. Y entonces dice su padre, no quiere, pero no sabe, no es consciente que si le quitan la máquina y no puede, se va a morir. Entonces venga, va a hablar con Xavi. Bueno, entré a la UCI, hablé con él, y Xavi dice, no, yo lo que no quiero es que me hagan daño. Pero no había llegado, no se había proyectado hasta ese momento. Pero bueno, el punto de inflexión, aprovechar el punto de inflexión para tocar el tema. ¿Cuándo puedes tocar el tema de un paciente con EPOC? ¿Cuál es el punto de inflexión? No cuando está estable, sino cuando se ha regularizado. ¿Cuándo está demostrado que debes tocar el punto de inflexión con un paciente con insuficiencia cardíaca? Cuando ingresa al hospital, los primeros días. ¿Me explico? Entonces, en un paciente oncohematológico, cuando ha cambiado el tratamiento, cuando se acaba. Entonces, el punto a trabajar la situación de fragilidad. En el paciente con insuficiencia renal, cuando los análisis van empeorando, cuando llega la consulta. Entonces, todo eso son puntos de inflexión para trabajar procesos de planificación. Entonces, y Xavi, la siguiente fue, pues mira, no, yo soy consciente que no, mejoró, le quitaron la máquina, pudo ventilar y luego terminó en su casa. Y en su casa, pues hizo una complicación, le íbamos a sedar, pusimos un poco de buscapina, mejoró y hasta ahora el día de hoy, pues mira, va haciendo difusión de la importancia de los cuidados paliativos, ¿no? Entonces, ya es el libro. Entonces, ¿por qué es importante? Porque debemos ser conscientes que cómo nos gustaría que nos trataran, ¿no? Esto es una situación, son unas viñetas que habéis visto donde trabajamos, ¿no? Si por ejemplo, yo os pregunto, ahora de personas mayores, pero esta habla de los cuidados, de la dignidad. Entonces, si estuviéramos en una situación de fragilidad, ¿qué sería importante para nosotros? Por ejemplo, yo comienzo. Dice, a mí no me gusta que cuando estoy comiendo me interrumpan.
¿sabe? O sea, no me gusta recibir visitas, ¿no? Me gusta, por ejemplo, si estuviera así, que me afeiten. Hicimos un ejercicio como esto, dijo, a mí me gusta que me echen perfume, que yo soy muy coqueta. Pues mira, yo a mí también. Y dijo otra, a mí me gustaría que me pusieran muy bien el pañal, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué es importante para ti? Que dejen de cenar tranquilo. ¿A ti? ¿A ti? Decidir. Vale, que no me preguntaran en exceso cómo estoy. Que no te den prisa. Tal cual, vale. Estar en casa. Que no te molesten. Pensar que cuando de un paciente entramos directamente a su intimidad. Nosotros, siempre cuando vives uno, cuando toca alguien el timbre, tú miras por la ventanilla, tu cámara, lo que tengas, y dices, bueno, para entrar al lobby. Si hay mucha confianza, entra al salón. Si hay ya entra a la cocina. Y si hay mucha confianza, eso es natural. Por tanto, ser consciente que entramos a la habitación de alguien cuando estamos. Hay que pedir permiso, es clave. Otra, por ejemplo, ¿no? La familia, ¿no? Yo siempre he dicho, esto es estuviéramos en una situación de fragilidad, ¿quién te gustaría que estuviera? Siempre he dicho, a mi mujer, mis hijos, tengo 2 amigos y se puede mis padres. No más. No lo has pensado. ¿De qué? De cascao. Vale, te interesa. Vale, ¿alguno en concreto? O sea, amigos sobre todo. Vale, perfecto. ¿Yago? Vale. ¿Tú? Vale. Vale. Tus amigos, 4 además. Sí, pero sí, pero tú has nombrado 4. ¿Por qué es importante? ¿Por qué? Porque si yo tuviera la oportunidad de acompañarlo, ¿cómo me dijiste te llamaba? Al ver, yo buscaría esos 4 amigos. Los buscaría, porque él ya me ha dicho 4, no me ha dicho 5 ni 3, ha dicho 4. Tengo muchos, pero 4. ¿Tú? Los que más también, como ya hago. Va, va mejor. Mi hermano. Vale. Hasta donde pueda. Pues muy bien. Eso es importante. Y luego las preocupaciones, ¿no? Yo ahora, como soy autónomo y me dedico a la vida privada, tengo muchos seguros, porque no me puedo poner malo. Tengo algo más muerto que vivo. Entonces, ¿por qué? Porque al día las ocasiones son que si tanto, pues en mi caso concreto, ¿no? O sea, porque estoy casado y tengo, pues ya cuando crezcan mis hijos, voy a dejar de pagar todos los seguros que pago. Pero para mí sería fundamental, o que mi familia, por ejemplo, ¿no? Mis padres no sufrieran tanto. Entonces, eso es clave de pensarlo, ¿de acuerdo? Y depende, claro. En tu caso, no vas a, ¿quién va a ser el beneficiario? No sé. En mi caso, sí, ¿no? Yo tengo 2 hipotecas, tengo 5 hijos, entonces, claro, entonces, que si me pasa algo, tengo cubierto todo. Por eso digo, el día que mis hijos crezcan, seguro ya, es indiferente. Entonces, hay que conocer al buyer persona. ¿Quién es el buyer persona? El que va a comprar tu intención, el que va a permitir que tú le acompañes. Los cuidados paliativos, en mi caso yo soy médico de la vida privada, ¿no? Pero los cuidados paliativos son gratuitos. Pero muchas veces llegas y el paciente no te acepta, la familia no, porque no ha sabido vender tu intervención. Y para venderla hay que saber conocer a la persona. Entonces, el buyer persona es representación ficticia de una persona objetivo en la intervención, mediante la que podemos conocer con detalle su entorno para crear estrategias de acercamiento lo más orientadas posibles a partir de sus necesidades. Vuelvo a repetir, si yo soy médico, tal, mis necesidades principales serán mi familia, del empresario será esta, del otro su imagen corporal, la ingeniería probablemente el perder el control. ¿Me explico? ¿No? Entonces,
¿cómo puedes conectar con él? No podemos conectar igual con todas las personas, porque nosotros muchas veces nos hemos encontrado con este tipo de paciente, que te controla, el que te dice lo que tienes que hacer, el que sabe más que tú, cuando solo ha visto una paciente en su vida, o ha pasado esto, ¿no? Entonces, vale, o el estable, a veces que parece que tú le estás hablando y no sabes si te comprende, ¿no? Lo que sí dices, bueno, no sé si me he entendido, no he entendido la familia, ¿no? Entonces, o el influyente, que habla demasiado y se va por los cerros de Úbeda y dices, no hay manera de callarlo. Entonces, o el analítico, ¿no? Estas son las 4 representaciones de personalidades, de familias y pacientes que nosotros conocemos. ¿A que sí? Bueno, entonces aquí tenemos que saber cómo. Estoy hablando con un dominante y yo soy dominante y empieza a ponerse. Entonces yo también me pongo ahí, malo. Porque yo lo que quiero es ayudarle. O si yo soy muy directo y el otro es muy influyente y demasiado y no sé cómo, no lo escucho. O el otro, ¿cómo puedo saber si está sufriendo o no? El que está estable. Yo voy a hablar mucho, que yo hago muchos ejercicios con mis alumnos, y yo hago de influyente y me dice, bueno, cualquier cosa me dice, vale. Y no se preocupe, que podemos comentar lo que entre usted y yo quedará todo y hay mucha confianza. Gracias. O sea, así te responde. Y el analítico, que es aquel personaje que viene con todo trabajas con estas personas. Y si vosotros no veis. Ahora esto hago un ejercicio con los de 4 y digo, a ver, vosotros que sois de este estilo, intentar darle una mala noticia a los otros. Claro, ¿no? O al revés. No, el dominante al estabilizador. Se paran y entonces esto lo hacemos en 4. Entonces, las fases de la planificación. Primero hay que conocer, como decía, ¿no? Hablar, la exploración del cuidado durante la enfermedad, los valores y emociones del paciente. Aquí no hablamos del final de la vida. Compartir decisiones y estrategias de final de vida. Ahí. Esto está yendo para... Vale, hay que explorar, deliberar y dialogar y reexplorar. Y además tener en cuenta al representante y la historia de valores del cuidador principal. Hay una estructura de intervención que conozcáis. Primero, debo pensar en el paciente, en la persona. Yo ahora si quisiera hablar con cualquiera de vosotros, pienso rápidamente, tú me has dicho médico, familia, traumatólogo, bueno, alguno. Entonces, a partir de ahí, hay unas preguntas concretas que me interesa saber cuáles son tus principales necesidades. Yo necesito que tú compres la campaña. Cuando tú llegas a una tienda, te dicen, quiere un pantalón, quiere una camisa, ¿no? Te dicen, ¿en qué le puedo ayudar? Y tú vas a decir todo lo que has venido a comprar. Mira, que estaba buscando una camiseta y tal, vale, perfecto. Y luego te dices, pues muy bien, yo esto hace juego con este pantalón, al final terminas con la camiseta, el pantalón y los zapatos. Y dices, qué majo este tío, ¿no? Tal cual. Entonces, claro, si yo hago la pregunta, ¿no? Estoy aquí, ¿no? ¿Cuáles son sus principales problemas? Tú empezarás a hablar. Si eres un influyente, un dominante, irás al grano. Recojo la información que es importante. Las preguntas concretas para llevarte a la situación de fragilidad y que generar ese espacio para que tú ventiles tus emociones y ¡clac! El paciente se quiebra o la familia se quiebra. Y aquí reconduzco y empiezo a planificar en base a lo que he obtenido. No sé si me explico. ¿Sí? Esto es clave, pero para eso tengo que saber escuchar. Siempre tengo que estar en la fase analítica. No que me interesa a mí. ¿Sabéis lo que es la obstinación terapéutica? ¿Sí o no? ¿Y sabéis qué es la obstinación paliativa? La obstinación paliativa es cuando queremos que la persona se muera como nosotros creemos que debe morir. Y eso no está bien. O sea, cada uno le toca morirse como le toca. Si no quiere saberlo, si quiere estar en fase de negación, pero tenemos que trabajar, llevarlo poco a poco a la situación, ayudarlo. Pero una cosa es saber llevarlo y otra cosa es no saber y no meterme. ¿De acuerdo? Entonces, a partir de aquí yo trabajo con el paciente y la familia, trabajo esos estilos de comunicación. He dicho hace un momento que no es igual las patologías. Un paciente con insuficiencia renal, con cáncer, con EPOC. ¿Cuándo voy a trabajar ese proceso de intervención paliativa? ¿Cómo voy a estructurar mi intervención? Eso que acabo de explicar hace un momento. Y todo eso me va a llevar a un proceso de planificación anticipada eficaz. ¿Por qué? Porque yo trabajo necesitas, no lo que yo creo que es importante para mí, sino lo que es importante para cada paciente. ¿De acuerdo? Conclusiones. Para hacer una intervención paliativa y planificación anticipada eficaz, debes trabajar
para poder ser ojo avisor de lo que va a suceder. Reconocer a tu persona, si no podrás conectar. Hacer planificación de actividades. Yo he dicho, cuando conoces un paciente hematológico que ya va por una segunda, tercera línea, dices, ostras, se puede complicar. Tú conocerás muy bien todas tus patologías y cada uno de vosotros. Y digo, bueno, mira, este paciente es importante trabajar en la primera fase para los demás. Y luego tener una estructura de intervención que es fundamental. Muy bien. Es importante que debemos estar preparados para hacer, no solo con los que quieren hacerla, porque eso es muy fácil. Cantar, cantamos todos. Hay que cantar bien, ¿no? Sino también con los que no quieren porque también lo necesitan. El que está sufriendo, el que está cabreado, el que no quiere hablar contigo, también lo necesita porque se va a morir igual. Y será tu paciente muchas veces. Y a veces en tu propio entorno lo verás, en tu familia, el tío, el primo, tus padres. ¿Quién? Les conoces perfectamente, les conoces mejor que yo. Si yo quisiera hablar con cualquiera de vosotros sobre vuestros familiares, les conocéis mejor. El día que yo esté en una cama con, no sé, mis hijos y mis alumnos, todos los que han pasado a mi alrededor me conocerán mejor de lo que me conoce el médico que acaba de llegar. Entonces, es importante ver a esa persona a través de los ojos, o sea, esa persona. Esto es clave, ¿de acuerdo? Dicho esto, pues nada, muchas gracias. Muy bien. ¿Preguntas? Dime. De esta... ¿Hola? Ah, vale. De esa última frase, a ver si la podrías poner, por favor. Realmente distinguir ese paciente que se cierra en banda y que no quiere ser ayudado, pues quizá realmente quiere eso, ¿no? Y cómo consigues ver si... ¿Cómo consigues ayudar a ese paciente para no caer en lo que comentabas antes de la obstinación paliativa, de cómo ser tú quien decide cómo morirá? Yo tengo pacientes, familia, diga, por mi falta de formación, este es un borde y no quiere hablar con nadie. Otra cosa es que yo me remangue y diga, voy a intentar conectar con él, que es muy diferente. O sea, la falta de formación no va a compensar, o sea, no es justificación para no hacerlo. Entonces, voy yo con mis estrategias y mis herramientas y digo, chico joven, hombre joven, mujer joven, claro, ¿qué le preocupa a este hombre? Su mujer, sus hijos, su mujer se le está muriendo. Tengo que centrarme en esto. Entonces, Juan, perdón, soy el otro. No, ya lo tengo. Ya. Es verdad. Entonces, ¿qué le digo? Hombre, es verdad, como es un dominante, yo he visto ejercicios con algunos profesionales que dicen, vale, no es momento, ¿no? Entonces, ya veo que no es momento, dice. El profesional dominante le contesta a esa respuesta, dice, ya sé que no es momento, ya le buscaré en otro momento. Y se va. Malo, no ha conectado. Entonces, ahora, Juan, quería sé todo. Y tú le dices, mire Juan, es verdad que usted sabe todo, pero me gustaría ver si tenemos la misma información con la intención de ayudar a María. Entonces, ¿me permite que nos sentemos un momento? Entonces, ya he conectado. Me explico, porque es muy diferente. Entonces, porque yo también puedo ser dominante, pero yo estoy convencido que estoy para ayudarle. Entonces, a partir de ella veré hasta dónde. Te pongo otro ejemplo. Hay una paciente joven. La joven, con enfermedad hematológica, estaba muriendo poco a poco, tal. Y entonces, el padre parecía que no pasaba nada. O sea, venía todos los días, tal. Entonces, ¿no? Entonces, padre, solté una, solté otra, tal, intentando tocar la puerta. El padre siempre, yo simplemente probé. Bueno, entonces como probé y no conectaba, entonces, bueno, en teoría no conectaba, yo lo único que hice fue acompañarle. Porque una vez que tú conectas, mira, hay un tema que es fundamental. El proceso final de la vida sucede, como cada vez va a menos el paciente, esto es inevitable, eso es inevitable. La realidad es esta, el paciente va. O sea, yo no puedo evitar este curso, pero sí puedo reconocer la situación y acompañarle aquí, acompañarle aquí, acompañarle aquí. De tal manera que habrá un punto de inflexión, donde si yo he sabido conectar con él, él me buscará. Y así fue, la chica se complicó, entonces falleció y me dijo, me abrazó y me dijo, gracias por haberme acompañado. Porque yo no podía
meterme en mi cabeza que mi hija se iba a morir porque tenía que mantener la buena cara cada vez que venía. O sea, yo siempre supe que se iba a morir. Entonces, por eso digo, entonces, la obstinación paliativa va cuando tú no eres, no, este tiene que saberlo, y no eres capaz de reconocer que tu objetivo no es cambiar las cosas, sino acompañar. Pero también tu formación específica para intentar conectar y esperar que la puerta se abra. Perdón. Gracias. A mí me cuesta un poco, como trabajando en paliativos, el momento de decidir, cuando tengo la sensación que a veces, entre comillas, como que tiro la toalla muy temprano, y como decir, luego pensar, ostras, igual si hubiéramos vuelto a poner un antibiótico habría estado un tiempo más. O sea, como que me cuesta estar segura de mí misma, que estoy decidiendo correctamente, que vale, pero entonces luego hablar con la familia y así, bien. Siempre les acabo llevando un poco hacia donde yo considero, ¿no? Para esto. Pero claro, siempre te queda ahí el gusanillo de decir, ostras, igual podríamos todavía haber tirado un poquito más. Y me cuesta como el punto este de yo decidir si realmente estoy en el final de la vida o no. Esto es clave cuando tú te planteas rangos terapéuticos. O sea, esto lo tienes que tener clarísimo. Entonces dices, y lo tienes que dejar registrar en la historia clínica. O sea, entonces, a partir de aquí, yo me puedo plantear como tú. Ahora, o sea, al inicio muchas dudas, ¿no? Cuando empecé, tú estás de R4, debe ser, ¿no? Acabas de terminar, pues, entonces vale. Entonces, el tema es que cuando yo era R4, eso tipo que empiezas paliativos y tal, te planteas, ¿no? ¿Y esto hasta dónde? Entonces, rangos terapéuticos, mira, y explicas a la familia, que eso es muy sencillo. Le planteo este rango terapéutico de 24 y 48 horas, que es lo que sabemos, que el paciente, si cuadro infección, mejorará. Por lo tanto, si no, somos conscientes que estamos en una situación de fragilidad y hay que cuidarle más. Si os dais cuenta, mi lenguaje en ningún momento habla de la muerte ni nada. Entonces, esto es clave. Entonces, ¿cómo lo toma la familia? Entonces, rango terapéutico, por ejemplo, paciente con delirium. El delirium, obviamente, si un paciente hace delirium, eres consciente que se va a morir. O sea, si no hay una causa justificada, no es una infección de orina, no es una infección respiratoria, se va a morir. Yo me acuerdo cuando decía Enrique Benito, en uno de los primeros talleres de espiritualidad que hizo hace años, explicó perfectamente el delirio y dijo, cuando encuentras una causa, no te rompas la cabeza buscando por qué. Se te está muriendo. Tal cual. Entonces, has de cuidarle más. Y esto es clave. Entonces, el rango terapéutico, pones el tratamiento y tal, y dices, mira, y tú eres consciente de que ese rango has de cumplirlo. Tal cual. Entonces, pero luego poco a poco vas cogiendo más seguridad. Pero es comprensible esta situación. O sea que... Más preguntas. Él no quiere que lo cuiden. Paliativos, dice usted. Vale. Vale. La conspiración de silencio. Eso es muy... Porque como digo que es un arte, a mí me gusta mucho, sobre todo mientras más parece interesante es. Viendo de fuera siempre digo, esto es como jugando, digo. Entonces, para romper esa conspiración de silencio, ¿no? Incluso aprovecho la oportunidad para hacer planificación. ¿No? No le diga que se va a morir y el paciente pregunta, se te descuadra todo el panorama y dices, ¿qué haces? Me dices, ostras, es importante. Entonces yo, ¿cómo? Depende del momento, ¿no? Validar. Es muy importante lo que usted me está preguntando. Ahora, yo encantado de explicárselo. No le da respuesta. Pero me gustaría saber si Juan o María me permitiría hacer eso. Entonces, aquí hay dos cosas. Juan María, que me ve, ya no sabe qué hacer. Le he movido el suelo, no sabe qué hacer. Entonces, tiene dos opciones. Si se queda callado, lo recojo rápidamente. Pero si no, él va a hablar y va a decir, no, no, tranquila, no te preocupes, que no va a pasar nada. Entonces, él habla primero. Si habla de forma contraria a la situación, porque se está muriendo, tú no vas a decir nada, simplemente vas a recogerle a él, porque él es el que controla la situación, él es el cuidado principal. La gente no se muere como ha vivido, sino dependiendo del entorno. Y el entorno es su familia y el equipo sanitario. Yo estoy haciendo lo posible para... Ahora, si Juan no dice nada, digo, mire Juan, es importante esta pregunta, ¿me permitiría que intentemos ayudarle? Y entonces, ahora, yo no le voy a decir que se va a morir en ese momento, sino le
Eso es importante. Mire, una cosa que es fundamental, yo no sé exactamente cuándo, pero sí sé cómo. Esta es la respuesta que siempre doy. No sé cuándo, pero sí sé cómo. Por ejemplo, si tuviéramos una situación en el pie, diría, pues le va a doler el pie hasta que un día se clac. Si fuera en el pulmón, tendríamos dificultades. Me centro en las cosas que no tiene el paciente, para que no se asuste. Entonces, a partir de ahí le digo, no sé cuándo, pero sí sé cómo. A partir de ahí, yo le voy a cuidar el cómo. Ahora, me gustaría saber cómo le gustaría que le cuidáramos. Y aprovecho y hago un proceso de planificación. Le digo, ¿por qué? Porque en esta situación, y hablo en tercera persona, muchos pacientes, cuando tienen un problema, imaginemos que sea el colon, ¿no? Muchos pacientes pues prefieren aguantar, o sea, caminar, salir, irse al hospital, otros prefieren estar en casa. ¿A usted qué le gustaría? En esta situación, ahora, muchos pacientes les gusta estar acompañados, lo que he hecho ahora. ¿A usted con quién le gustaría estar? ¿No? Entonces, yo no sé cuándo, pero sí sé cómo. Y aprovecho esa situación para hacer un proceso de planificación. Por eso digo que es un arte, pim, pam, pim, pam. Pero eso es entrenarse. Llevo muchos años haciendo esto. Un día fueron a cambiar las ventanas de mi casa, eran muy antiguas, y entonces sacó el chico la marco de madera y se le cayó todo. Dijo, no habrás visto mucho. Pero es poco a poco, paciencia. Es cuestión de entrenarse. No hay que escaparse de la situación, sino hay que verlo como una oportunidad para ayudar, porque te entrenarás más. Algún día tú serás formador, porque 6 médicos, y formas no solo a otros médicos, o sea, a la universidad, sino a las personas que están alrededor, las enfermeras, los auxiliares, los residentes, que van a... Y no puedes aprender viendo cómo hacen los otros, sino que alguien te explique directamente. Oye, mira, yo cuando venía a mis residentes, o a los alumnos, ¿no? Los 4 pasos de tal. 4 cosas que no debes olvidar, ¿no? Una historia clínica, pa. Porque si no lo sistematiza, esto es clave. Dime, Yago. ¿Cómo ha cambiado el actuar o cómo te ha tratado las nuevas leyes que actúan o que permiten actuar en profesional de vida? Como la eutanasia, lo dices tú. Yo en principio yo soy un médico objetor, pero eso no quiere decir que yo le acompañe hasta el final. O sea, yo lo que no digo es, hombre, vale, usted quiere la eutanasia, perfecto, eso es libertad de las personas, pero me permitiría que yo pudiera ir un poquito más allá y ver qué podemos solucionar. O sea, yo le acompañaré hasta el final. Yo sí dice que yo no lo aplicaré, pero estaré con usted hasta el final. Probablemente, pero yo no le dejaré. Y empezamos a trabajar. Es mi visión personal antropológica. Ya lo he explicado muchas veces en la universidad. No tiene que ver con religión, simplemente es antropológica. Pero es así. Pero para eso me he formado, con esos pequeños detalles, ¿no? De saber buscar, ¿no? Porque no solo hay, el paciente puede estar con un dolor físico controlado, pero tiene un malestar emocional impresionante. No, sí, no, o sea, el paliativista hasta el final. Luego hay un equipo, ¿no? Y hay paliativistas que aplican la eutanasia, sí, o sea, esto está claro. Sí. No, hay una grupo de garantías, sí, la comisión de garantías que se encarga de que eso llegue hasta el final. Sí. Sí. La situació que jo he vist un pacient que ja està en situació que realment final de vida i et demanen l'eutanàsia, però és que ja tampoc llegan a los 45 días. Sí. La visión antropológica es, como lo he explicado muchas veces, que cada uno haga con su libertad lo que es. O sea, desde el punto de acción que no podíamos vivir, y van saliendo pues la vivienda, necesitamos el Internet todos, Internet. Entonces, pero hay principios que tú has de aceptar antropológicamente o no. ¿Quiénes diseñaron esto? Pues hace tiempo para cuidar al hombre. Entonces, ¿dónde está la ruptura? ¿Dónde está la ruptura? De decidir sobre mi propio final. Es el principio de decidir sobre mi propio
¿O lo aceptas o no lo aceptas? Ese es el punto quiebre. ¿Por qué? Porque si tú no lo aceptas, obviamente, o sea, si tú aceptas que el principio de decir sobre tu propio final es intrínseco del ser humano, o sea, corresponde al ser humano, es independientemente de la enfermedad avanzada. ¿Por qué? Porque tú caes en una desgracia, oye, quiebra tu empresa, te deja la novia, tal, y, o sea, tú quieres morir, o sea, ¿por qué no vas a hacerlo? Por eso es que en otros países donde la eutanasia ya es legal, de hace muchos años, ya se va aplicando a otros tipos de personas que no son con enfermedad avanzada, porque asumen que es intrínseco del ser humano. Pero si yo asumo que no es, por lo tanto, pues no, pero sí le acompañaré hasta el final y buscaré que no sufra y esté... O sea, y al final, por eso existe la gran diferencia de la eutanasia es la sedación paliativa. O sea, yo dormiré o sea, para que usted no se entere. Obviamente, cuando suceda eso, o sea, cuando ya ves que no hay nada, o sea, que ya se está muriendo, dices, oye, le duerme su conciencia. Y le acompañará a cada uno, su mujer, su marido. No es lo mismo que se muera ahora mismo a visitarme, ¿no? Que cuando era pequeño y mis hijos me dicen, papá, nunca te abandonaré, siempre viviré contigo. Yo me miro. Sí, ahora lo dices porque eres pequeño. Pero ya no es el vínculo, que se muera mi mujer. Cada proceso final de la vida tiene un entorno que le acompaña. Y habitualmente, ¿quiénes me piden a mí la eutanasia? No me lo pide casi nunca el marido o la mujer, ¿no? Tampoco me lo piden los padres del que se está muriendo. Habitualmente me lo piden los hijos, ¿no? Ya no te digo ya el cuñado, el sobrino, ¿no? O sea, mientras más vínculo está lejos, el vínculo está lejos, pues más se te acercan. ¿Por qué? Porque se agotan y es comprensible. Como es comprensible, yo entiendo, comprendo el sufrimiento, pero intento recoger y ayudarle, porque esa persona que está a su lado merece ser cuidada por el hecho de ser persona, no dependiendo de quién esté a su lado. Por eso digo, hablo de principios antropológicos puro y duro. Por lo tanto, pues yo digo, sí lo voy a cuidar. Me he capacitado porque conozco todos los fármacos y la combinación de ellos para evitar que no sufra, para evitar que sufra. O sea, aparte sentarme y poder hablar para recoger su malestar emocional. Aparte, trabajar, en Cataluña tenemos recursos para ver qué cosas pueden faltar y al final, pues si no hay, le cedaré cuando ya quede poquito. Digo, yo lo voy a cuidar hasta el final y si veo que está muriendo, pues le cedo. ¿Qué le parece? ¿Firmamos? ¿Realmente te encuentras frecuentemente con situaciones de final de vida, o sea, dolores, yo qué sé, por metastásicos o así, muy difíciles de controlar a pesar de... Y en esas situaciones realmente como no, o sea, no ves como que es una situación como que te supera a nivel médico o a nivel farmacológico o a nivel... O sea, ¿cómo gestionas esa situación desde el punto de vista de tuyo, de acompañar y... Yo soy consciente de que cuando hay una enfermedad oncológica avanzada, o sea, hay una reacción en cadena que yo no puedo controlar. O sea, es como una bola de fuego. O sea, cáncer, ¿no? Un momento en que ¡fua! Esa curva brutal donde ya el paciente que está metastásico, alguno me acuerdo que metastásico por todos lados, se quebró. A ese hombre, ¿cómo le controlas el dolor? Se le quebró la columna. Entonces, tuvimos que sedarle. Rabiaba de dolor y se murió. Entonces, por eso el objetivo de la sedación es disminuir la conciencia mientras acontece la muerte para cuidar el sufrimiento. Entonces, pueden pasar tres cosas. O el paciente sigue sufriendo, con lo cual no es bueno, hay que poner más fármacos, y yo siempre lo explico, y lo explico desde que me pasó cuando era novato. O sea, vamos, pueden pasar tres cosas. Que no, que, lo segundo que puede pasar es que tranquilo. Entonces, el principio ético es bueno para el sufrimiento. O sea, la medicina hace cosas buenas, aunque tiene efectos secundarios. La eutanasia es, quito la vida para aliviar el sufrimiento. En la sedación es, disminuye la conciencia, aunque podría acabar con su vida.
que es muy diferente. O sea, soy consciente de ello. Por eso digo, pongo pum, pum, pum. ¿Cuánto? No pongo directamente 30 miligramos, voy poniendo 10, voy subiendo hasta encontrar el confort, siendo consciente que se me puede morir. Ya una vez en un domicilio en San Cugat, una señora que llevaba el equipo de PADES, que claro, cuando ya por los años de experiencia que tengo, entonces dice, justo un sábado me llaman, ¿no? O sea, el PADES ya no, yo iba de consultor, entonces el sábado que no hay PADES, me llamo, entonces voy, ya la llevaba yo a la señora, entonces que yo no podía más y quería morirse, no tenía un sufrimiento físico, que estaba un cáncer de páncreas y tal. ¿Cuáles eran los antecedentes, señora? Esta señora había sido pues, hippie, había fumado, bebido, todo lo que había consumido, todo en su vida, con lo cual esta señora, caje positivo y tal, o sea, de mi Azolan estándar, no le iba a hacer nada, clarísimo. Entonces, pues nada, lo típico, pues voy sábado tal, tenía todo el equipo montado, porque como está en San Cugat, toca terraza, dejaron todos los medicamentos, el PADES por si acaso. Esta señora la sedé, dosis de inducción, con 90 miligramos de midazolam, para que se durmiera. No. Subcutáneo. Pero luego, como ya soy gallo viejo, me senté con la familia y le dije, mire, vamos a esperar. Porque lo típico es, ya la sedé y me voy. No. A la media hora se va a despertar. Clarísimo. Entonces, dicho hecho, hablando con la hija, que me explique un poco, tal, porque mi trabajo es capacitar a la... Claro, pues no, 40 minutos se despertó otra vez. 60 más. Entonces, a partir de ahí, pues ya la dormimos más, y entonces la hija fue aplicando los fármacos para que su madre estuviera tranquila. Esa mujer murió el domingo. Y el objetivo no era que muriera, sino que estuviera tranquilo. Si queda todo registrado en la historia clínica, ¿quién me va a decir algo si mi intención era en una situación de enfermedad avanzada? ¿Me explico? Pero eso tengo que tenerlo muy trabajado yo y registrado. Si no le hubiera puesto nada, probablemente hubiera vivido una semana más. ¿Me explico? Pero mi objetivo no era acabar con su vida, sino que no... Esa es la clave. Entonces, cuando lo tengo claro, pues sé trabajarlo. Porque si no, pues todo el mundo dice, no, yo no me meto porque tengo miedo a no ponerle nada. Entonces, todo el mundo dice, yo así no quiero vivir. A mí aplícame la eutanasia. Hay que hacerlo bien. Porque se puede hacer bien. Bueno, pues eso. Dime. A veces me encuentro la situación que me ingresan pacientes en diálisis. Claro, sí. Entonces, el razonamiento es al revés. No es que les pongo un tratamiento para acabar con el sufrimiento, es que les tengo que quitar un tratamiento activo por el cual, de hecho, o llevan un catéter o tienen una fístula hecha, y siempre me encuentro con la duda de a ver cómo le vendo la moto a la familia de no te estás cargando a tu padre, no estás matando a tu madre, sino que simplemente hay una situación de no tiene sentido seguir porque no va. Estoy idealizando a una persona que no se mueve prácticamente. Y no sé cómo explicarles que no tienen culpa de ese proceso de muerte, que no son responsables de esa muerte, pero la decisión la tienen que tomar ellos. O sea, yo no puedo suspenderle las diálisis sin hablar con la familia. Esto no sé si hay algo... Aquí es clave siempre, mira lo que digo, para hacer un proceso de planificación y tomar decisiones hay que buscar al que corte el bacalao, ¿vale? Al cuidador principal. Una vez que has trabajado a este, lo demás viene rodado. Yo siempre ubico, o sea, a este. O sea, ¿por qué? Explicar a la familia. Y además, cuando utilizo, o sea, invierto un tiempo muy concreto porque me va a ayudar a trabajar todo lo demás y no me va a hacer perder tiempo. Incluso a veces cuando ya pasa, le digo, Juan, ¿nos podría explicar, ¿no?, lo que hemos hablado? Y Juan empieza a explicar todo. Y tú solo pones la guindilla, pues efectivamente es así. Entonces, sí. Cuando tú ves que el paciente está empeorando, ¿no?, tú como nefrólogo, está empeorando, es importante abrir la puerta. Sí, no, pero hay que, oye, mira, pero no de que va a ir mal, sino simplemente de qué es importante para él. Eso que he dicho, por fases, ¿no? Explorar, la primera fase. Y una vez que, y eso lo hablas con el cuidador principal. Puede ser el hijo, no necesariamente la mujer, pues la mujer está frágil. Hay siempre un hijo, ¿sí o no?, que es el que controla. Una vez que te lo has metido al bolsillo este chico,
este va a convencer a su madre, convencer a todos va a convencer. Aunque el primo que venga aquí, decimos el familiar de Bilbao. Que llega, ese que cuando se ha acabado toda la intervención aparece de la nada. Y digo, entonces, bueno, y entonces una vez, pum,